Bien, vamos ahora a empezar con la continuación de la segunda parte del capítulo 6 de Juan. Un capítulo que tiene un tema de trasfondo muy importante. La prédica de hoy va a empezar con esta pregunta. Es una pregunta más personal. La anterior era ¿qué buscaban las gentes en ese periodo anterior en el que predica Jesús en las orillas del lago de Galilea, en Tiberias? Pero ahora la pregunta es más personal. Es ¿tú qué buscas en Dios? Tú. No estamos hablando de la gente, estoy hablando de ti. ¿Qué es lo que buscas en Dios? Cada uno, o quizá yo podría decir todos los aquí presentes, han acudido a Jesús, ¿no es cierto? Podrían decir que levante la mano y van a decir que sí. Y también posiblemente los que escuchen por la grabación también piensen, bien, han recibido a Jesús, pero ahí vuelve la pregunta. Pero, ¿cómo fueron a Él? ¿Con qué interés fueron a Él? ¿Qué era lo que esperaban encontrar en Jesús? ¿Qué buscaban en Jesús? Y ahí viene la gran pregunta. Y vamos a ver cómo esta parte de Juan nos va a enseñar unas verdades muy importantes e incluso cruciales para que tu persistencia en la fe llegue hasta el fin. Es decir, de que no un día tú te vayas y abandones a Cristo. ¿Puede suceder? Pues sí. Y de esta respuesta depende tu fidelidad en Cristo. Fíjense por dónde. ¿Qué buscas en Dios? Vamos a empezar pues por la primera de el primer pasaje de Juan, del verso 25 al 27. Dice: y hallándole al otro lado del mar, ya en Capernaum, al norte del mar de Galilea, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Le gustó mucho el pan con pescado, estaba bien rico. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces vemos pues a un grupo de personas. No era toda la multitud, por cierto, porque ya vamos a ver por el contexto del capítulo que Jesús da este discurso en una sinagoga de Capernaum. Y obviamente las sinagogas no son gigantescas, sino pueden albergar a grandes multitudes. Pero muchas de esas personas que comieron el pan y el pescado estaban allí, y muchos seguidores de Jesús, que ya lo habían seguido tiempo atrás, también estaban allí presentes. Y luego vemos pues que van a escuchar a Jesús, y lo primero que van a encontrar es una reprimenda. Y les está señalando: ¿qué es lo que tú buscas en mí? ¿Estás buscándome a mí porque comiste un rico pan con pescado? Es decir, ¿estás buscando a Dios por las bendiciones de Dios o al Dios de las bendiciones? Al Dios que te va a proveer la salvación y la vida eterna. Porque eso es lo esencial que tiene que entender un creyente. No es las bendiciones que Dios nos vaya a dar en el futuro o durante nuestra vida cristiana, haciendo de nuestra vida un camino de rosas. ¿Es la vida cristiana un camino de rosas? Vamos a ver que no. Pero ahí tenemos pues que plantearnos qué es lo que buscamos en Jesús. Y Él les dice: no trabajéis por estas bendiciones, buscando ese tipo de bendiciones, sino por lo que verdaderamente permanece para vida eterna. Es decir,
si tú vienes a mí, a Jesús, me lo digo, es porque vas a encontrar en mí a quien te va a salvar de la condenación del infierno. Ni más ni menos. Que estés atormentado eternamente. Y te va a dar en contrapartida la vida eterna en la presencia de Dios. Una vida bienaventurada. ¿No es esto algo grandioso? Sin embargo, parece que hay muchos cristianos, entre comillas, a lo largo del mundo, en muchas iglesias, que no lo han entendido. No se han enterado de eso. Este tipo de personas está en un gran peligro, en un terrible peligro, porque un buen día ya no le vas a ver el pelo en una iglesia, te lo puedo garantizar. Si la persona no ha entendido que tiene que acudir a Jesús para ser salvo, entonces la persona no ha entendido nada. Ese tipo de creyente, que puede él pensar que es cristiano y que es salvo, no lo es, porque no ha entendido que tiene que recibir a Cristo en su corazón para el perdón de sus pecados, para ser salvo, para tener vida eterna. Eso es lo que Dios espera que busquemos en Él: salvación y vida eterna. Y por supuesto Dios puede bendecirnos. No es que Dios no quiera bendecirnos, pero yo no tengo que buscar a Dios por las bendiciones de Dios. Yo tengo que buscar a Dios por lo que Él puede darme para vida eterna. Eso es lo que verdaderamente importa. Lamentablemente hoy en día, y eso lo sabemos, hay muchas iglesias llamadas del Evangelio de la Prosperidad que tienen unas mega iglesias enormes, llenas de gente, llenas de personas que piensan que son cristianos, pero que están buscando en Jesús no pues al Salvador, sino al benefactor de bendiciones. Y se hablan más de las bendiciones que de Cristo y de la salvación. No se habla del arrepentimiento ni del pecado. Se habla más bien de cómo yo me puedo servir de Dios para que Él beneficie mi vida y haga pues que yo sea una persona bendecida. ¿Y no es eso muy atractivo para mucha gente que va a estas iglesias a buscar eso y está tan contenta y tan tranquila cuando realmente está pisando carbones encendidos y está en un grave peligro? Bien, vamos a continuar para ver qué más nos dice. Fíjense estos 3 pasajes que pongo aquí. Y esto es para decir que la vida cristiana no es un camino de rosas. Es más bien, tenemos que esperar que en la vida cristiana vamos a padecer persecución, aflicción. Si tu vida es una vida maravillosa y no has pasado persecución, a buena hora, qué bueno, no vamos a quejarnos tampoco, ¿no? Que no nos gustaría estar como en Corea del Norte, por ejemplo, perseguidos, encarcelados en Gulag, como ha pasado hace poco, por una persona que les descubrieron abriendo la Biblia, tenían un niñito de 2 años, al niñito de 2 años lo llevaron a un Gulag, y también al padre y a la madre, separados, algo terrible, ¿no es cierto? Terrible, terrible. Pues eso pasan algunos cristianos en el mundo hoy en día. Mientras otros estamos como nosotros, tranquilos, escuchando tranquilamente, sentados en un templo con toda libertad. Pero eso no significa que la vida cristiana sea una vida sin problemas, sino que es una vida que va a tener dificultades. Y estos versículos nos dicen de esas dificultades. Veamos. En el mundo, dice el Señor Jesucristo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tranquilo, parece que vas a perder algunas batallas, pero la guerra yo la he ganado. Es la victoria siempre de Jesús. Y aunque nos maten, seremos victoriosos, porque nosotros tenemos la esperanza bienaventurada de luego no solamente estar en el Señor, sino también recibir cuerpos glorificados en la resurrección. O sea que ganamos de todas maneras. Aunque parezca que hemos perdido esa batalla, nos han encarcelado, incluso nos han matado. Pero no, la guerra la hemos vencido porque Cristo ya venció al mundo. La segunda dice: amados, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos,
Eso no es extraño. El que sufras distintas tribulaciones no es algo que debería extrañarte. A veces podemos sentirnos más desgraciados cuando nos afligen muchas pruebas, muchas dificultades. Nos podemos sentir mal, eso es normal, eso es humano. Pero no pienses que eso es algo extraño. Y tú dirás, sí, pero ¿por qué el hermanito o la hermanita no le pasa nada? Bueno, algún momento le habrá pasado algo o algún momento le pasará algo. Porque la vida es irregular. Nosotros no sabemos por qué unos tienen unas bendiciones y otros no las tienen. Eso no va al caso. Lo importante es cómo está tu corazón y tu mirada en Jesús. O si vas a descalabrarte, digamos, a perder el equilibrio, caerte, abrumarte espiritualmente y derrumbarte. No tienes por qué hacerlo porque sabemos y podemos confiar en Jesús, que Él tiene todo el poder y todo el control y no estamos solos. Y eso nos debe dar fortaleza para poder resistir las dificultades, los aprietos y la tribulación. Luego, ¿qué dice el otro, el tercero? Fíjense, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está sirviendo a Dios. Y hará esto porque no reconocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, cuando te suceda, os acordéis que yo ya los había dicho. ¿Se dan cuenta? Jesús mismo ya nos advierte, tranquilo, no esperes que las cosas vayan a ser siempre maravillosas. Pueden haber dificultades y problemas. Tranquilo, eso no es algo raro. Incluso puede que te pasen, te encarcelen y hasta te maten. Y crean todavía que es un servicio a Dios, para colmo. Pero confía que todo eso tendrá su galardón. Que todo lo que nos esforcemos y trabajemos para el Señor tiene premio, tiene recompensa. Nada va a quedar en saco roto. Todo lo que has sufrido por Cristo tiene recompensa. O sea que tranquilos podemos estar. Continuemos entonces en el pasaje de Juan. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, miren lo que le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Interesante, ¿no? Podría decir, bueno, las obras de Dios son coger todo el decálogo y la ley de Moisés y cumplir la rajatabla, ¿no? Y estas obras que hagas tú, pues por eso vas a poder tú ser salvo. Pero no, eso no les dice. Que la primera obra que tenemos que hacer es creer en Jesús. Si tú no haces esa primera obra, todo lo demás es un castillo de naipes, se va a caer. No sirve para nada. El punto de partida es primero tu fe en Jesús. Luego, las obras serán la manifestación de tu fe. Y no al revés. Como decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe viva produce obras y una fe muerta no las produce. Pero no son las obras las que te salvan, sino primero la fe en Cristo. Y a partir de que estás en Cristo, el Espíritu Santo te va a facultar para hacer buenas obras. Ahora vamos a ver un pasaje de Pablo en el capítulo 2 de Efesios que nos va a explicar todo este proceso. Es un poco largo, pero importante. Y vamos a ver todo esto que me acabo de mencionar. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjense ese paréntesis. Por gracia sois salvos. Eso significa que no es algo que yo me arrogue a mí mismo y diga, yo soy salvo porque he sido muy bueno y porque he sido muy obediente o porque he sido muy fiel. No. Eres salvo por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que te lleva a Jesús. Y esto lo va a decir el mismo Señor Jesucristo
aproximadamente unas 4 veces, si es que no he contado mal, en todo este pasaje del capítulo 6 de Juan. Lo va a repetir una y otra vez. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ahora vamos a ver las veces que se repite esto. Y lo enfatiza una y otra vez. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. O sea, es la gracia de Dios la que te lleva, la que te impulsa a recibir a Jesús. Luego dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando tú crees en Cristo y le recibes en tu corazón, te identificas con Jesús. Eso significa que te identificas también en su muerte. También tú mueres en la cruz con Él. Y pagas tus pecados porque Cristo los paga en su justicia. Porque fue el único ser humano que tuvo la justicia perfecta, que no pecó. Que no se dejó tentar por Satanás. Es decir, perdón, se fue tentado por Satanás, pero no cayó en la tentación de Satanás, a eso me refiero. Y por lo tanto tenemos a alguien que en su justicia perfecta hace que esa justicia sea imputada a nosotros. Es decir, cuando tú recibes a Jesús, ya Dios ya no va a ver tu justicia pecaminosa, sino va a ver la justicia de Jesús en ti. Y por lo tanto te puede recibir, porque es la pureza absoluta de Jesús la que ahora tiene ante sus ojos, y no tu inmundicia, no tu pecado, sino ahora la santidad absoluta de Jesús. Y eso es lo que va a ver el Señor. Nos identificamos en su muerte y también en su resurrección. Porque Él resucitó, los que le hemos recibido también resucitaremos. Y tenemos esa esperanza bienaventurada de un futuro que no nos podemos ahora ni imaginar. Cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, cosas que no podemos ni imaginarnos, pero Dios las tiene en nuestro futuro y podemos tener esa esperanza bienaventurada que es la que nos ha ganado para nosotros Cristo. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Una primera obra. ¿Cuál era esa obra? Recibir a Jesús, creer en Él. Y a partir de ahí es cuando vienen las demás obras, que es lo que vamos a ver ahora. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, como lo he dicho antes, no es que sea tu mérito, lo que te lo trabajaste o te lo curraste, como diríamos aquí en España, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie va a poder ir al cielo y ante Dios para decir, yo estoy aquí porque soy muy bueno. Nadie, absolutamente nadie va a poder decir eso. Nadie puede gloriarse porque fue por gracia de Dios que fue salvo. ¿Se dan cuenta? Es por la gracia de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven cómo las obras son procedentes a la fe? ¿Posteriores? Dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya sabe cómo nos va a usar en el futuro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente abrir el corazón, recibir a Jesús, y en las manos de Dios, así como el pan fue bendecido y el pescado y lo multiplicó, así Dios va a multiplicar tus obras para Dios. De esa pequeña obrita, de ese ser endeble, pecador, va a convertir una persona que le glorifique y que le honre con sus obras. Va a multiplicar eso que antes era muy poquito y va a convertir a esa persona en una persona que verdaderamente glorifica a Dios. ¿Se dan cuenta? Pero eso parte de la fe, de esa primera obra. Pues bien, aquí este verso nos explica perfectamente eso. Continuemos con Juan. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fíjense que la cosa se está poniendo un poco más dura.
Antes la gente estaba embelesada por el pan y el pescado, pero ahora todavía esta gente que está ahí en la sinagoga se pone un poquito más exquisita, ¿no? Más exigente. A ver, vamos a ver. Estaba muy rico el pan con el pescado, pero vamos a ver, si tú eres realmente un profeta de Dios, a ver qué señal. Porque nosotros, dice, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ya nosotros de Moisés recibimos una señal de que era un gran profeta, porque cuando él estuvo, cayó el maná y comimos. Y va a decir entonces Jesús, les va a dar una respuesta. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Fíjense que todavía Jesús no ha identificado qué o quién es ese pan del cielo. Dice que es un pan del cielo que Él va a dar verdadero y que da vida al mundo, ¿no? Muy estupendo, dicen los oyentes. Yo quiero ese pan, o dime cuánto cuesta, yo lo pago, no importa, pero yo quiero ese pan. Y si tú dices que lo tienes, como Moisés trajo el maná, pues seguramente traerás pues un tipo de maná especial y comeremos eso y seremos vivificados, ¿no? Entonces, aquí viene lo interesante. Ahora Jesús va a identificar quién es ese pan del cielo. Este pasaje hay que entenderlo bien. Por eso he puesto algunos colorines, porque tiene unas profundas implicaciones teológicas, muy profundas, que ya las voy a explicar. Pero aquí va a dar la respuesta y va a identificar quién es ese pan del cielo. Y ahí es donde se les va a comenzar a cortocircuitar las neuronas y va a comenzarles a salir humo de los oídos. Pero en el próximo domingo veremos hasta qué punto les encendió las neuronas y les creó una... Ya estaban a punto de entrar en colapso y en así en tembladera, porque es que ya les va a decir unas palabras que ya lo veremos el próximo domingo, que los va a revolcar. Pero bueno, vamos a eso, lo dejaremos para después. Pero ya aquí empieza la cosa, empiezan un poquito a ver cosas que les comienzan a inquietar a estos oyentes. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Que tú? ¿Dices que tú eres el pan del cielo? ¿Cómo es eso? ¿Capernaum? Pero si yo conozco que tú eres carpintero. Yo conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tus hermanos, hermanas. Te conocemos del barrio. ¿Quién sabe? Hasta puede ser que a algunos les haya hecho algún trabajo de carpintería. ¿Y cómo es eso? ¿Que tú eres el pan que descendió del cielo? Ahí comenzaron a inquietarse, ¿no? Se comenzaron a inquietar. Dice que el que a él viene, es decir, el que recibe a Jesús, va a Jesús y lo recibe, nunca tendrá hambre ni sed. ¿A qué hambre y sed se está refiriendo Jesús? Evidentemente no al hambre física, sino al hambre espiritual. Esa búsqueda de sentido que tenemos en la vida haya su plenitud cuando encontramos al Señor. Y ahí llena ese vacío que todo ser humano tiene de Dios. Lo llena Jesús. Es el verdadero que puede llenar ese vacío y nos da la vida eterna. Porque no es simplemente una cuestión filosófica o intelectual, sino espiritual que nos vivifica, que nos salva. Luego dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué pasa? Que Jesús ya sabía que esta gente no iba a creer. Ya lo sabía. Él conoce los corazones. También Él conoce tu corazón. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Aquí nos dice una cosa muy importante, que la va a repetir varias veces, como les había dicho antes. Dice que no se trata de que tú vayas a Jesús, sino que el Padre lleva a las personas a Jesús. Las elige y las lleva a Jesús. Nosotros no sabemos en absoluto ese proceso. Desde la dimensión humana,
Nosotros no lo sabemos. Desde la dimensión divina Dios sí lo sabe. Hay que tener mucho cuidado con eso. Son dos dimensiones, la es divina y la humana. Luego dice que el que a mí viene no le echo fuera. Nadie que acuda a Jesús va a ser rechazado por Jesús. Ni el más gran pecador que acude con corazón arrepentido a Jesús va a ser rechazado por Jesús. Jamás. Jamás va a suceder. Jesús lo va a admitir. Y su misericordia será sobre esa persona. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Fíjense lo que dice. Que de todo lo que me diere, de todas aquellas personas que el Padre lleva a Jesús, no pierda yo nada, no se pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjense esa promesa tremenda de Cristo, ¿no? Yo no voy a perder a todo aquel que a mí viene, se va a quedar en mi mano. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, todo aquel que se entera de Jesús, que recibe la palabra de Cristo y va a Cristo y lo recibe en su corazón, pues esa persona tendrá vida eterna y resucitará en el día postrero. Bien, es una promesa maravillosa de Dios. Ahora, ¿por qué he puesto esos colorines allí? Porque hay un color es amarillo y un color verdoso, ¿no es verdad? Fíjense cómo Jesús realiza una solución teológica que desde el siglo XVI ha perturbado la mente de los teólogos cristianos. Recordarán que en el siglo XVI surgió la famosa controversia entre Calvino y Arminio. Calvino decía que efectivamente encontramos en las Escrituras versículos que señalan que Dios elige. Y Arminio refutó diciendo no, que la soberanía, el libre albedrío humano también actuaba y que en el fondo éramos nosotros quienes decíamos sí a Dios o no a Dios. Y se estuvieron peleando, jalando los pelos, y hasta el día de hoy todavía hay mucha gente que continuamente está recelosa de una posición o de la otra, criticando al otro y el otro criticando al otro, y así se están peleando todavía. Sin embargo, vemos que en la Escritura Jesús da una solución sencilla, menciona las dos perspectivas, la divina y la humana. Y fíjense en este pasaje dos veces. Fíjense la parte verde. A ver, ¿qué perspectiva sería la parte verde? ¿La divina o la humana? Fíjense quién es el sujeto de la acción, del verbo. ¿Recuerdan que eso vimos en Romanos? Para juzgar si un versículo era de perspectiva divina o humana. ¿Se acuerdan? Yo soy. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree. Es la humana, pues, porque está hablando de la gente, el que cree en él. Luego dice el último, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Está hablando del libre albedrío nuestro, sigue existiendo, y tú eliges a Jesús. Pero también está diciendo que hay otra realidad, que detrás de ese trasfondo, de ese escenario, detrás de la cortina, está la voluntad de Dios, está la gracia de Dios, que es la que elige que esa persona vaya a Jesús, que es Dios el Padre quien lleva a esa persona a Jesús. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que el Padre me da, el sujeto de la acción es el Padre, es la perspectiva divina, y al que a mí viene, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y en la segunda vemos que todo lo que me diere, el Padre, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Está hablando del Padre. Por lo tanto, es la perspectiva divina. Y vemos que aquí esa controversia teológica haya una solución. Yo les decía, cuando estudiamos esto en Romanos, que realmente tiene solución teológica. Simplemente es ver las dos perspectivas
que tenemos desde distintos ángulos de una realidad compleja. Una pelota es una realidad simple, lo ves igual desde cualquier lado, pero un cilindro, por ejemplo, lo vas a ver como un rectángulo de un lado, y si lo ves del eje vas a ver un círculo. Pero son dos perspectivas distintas, una es la divina y otra la humana. Bien, continuemos. Este pasaje lo he añadido porque nos muestra de que no somos nosotros los que acudimos por nuestra propia iniciativa, sino que Dios ya antes nos amó primero. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es tu iniciativa, es la iniciativa de Dios para alcanzarte. La pregunta es, ¿cómo respondes a esa iniciativa de Dios? ¿Le vas a rechazar o le vas a aceptar en tu corazón? Esa es la pregunta. Ya Dios te está llamando. ¿Vas a aceptar ese llamado o lo vas a rechazar y decir, no, esto no va conmigo? Ahí va la cosa. Luego continuamos con el capítulo 6 y dice, murmuraban entonces de él los judíos. Fíjense que ya reaccionaron, ¿no? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Claro, estaba en Capernaum. En Capernaum era el pueblo donde Jesús vivía y pasó muchos años y donde lo conocían. Por eso él dice, no hay profeta en su propia tierra ni con los de su casa. ¿Recuerdan eso? Es verdad. Y ahí se ve que comienzan a dudar de él simplemente por conocer su trayectoria como carpintero y conocer a su familia. Ya era despreciable. Claro, no veían la dimensión espiritual que estaba detrás de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Otra vez los vuelvo a repetir. Vayan contando, vayan contando cuántas veces lo dice, como para machacar, como para que no se te olvide. Mira, tú puedes creer o no creer en mí. Si tú crees es porque Dios te ha traído a mí. Y si no crees es porque el Padre no te ha traído. Yo, por supuesto, me preguntaría, ¿no? Si escucho estas palabras, ¿soy yo el que ha traído el Padre o no lo soy? Yo diría, bueno, entonces estoy marcada a mi destino. No, no, no. En la perspectiva humana, tú sigues eligiendo qué quieres. Porque nosotros no sabemos esas cosas. Eso las sabe Dios. No podemos aplicar esa lógica aquí. Por lo tanto, la pregunta sigue vigente. Si tú quieres ser de esos elegidos, pues simplemente tienes que reconocer a Cristo y recibirlo en tu corazón. Porque cerca de ti está la palabra y cerca de tu boca. Si confesares que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación, como dice el capítulo 10 de Romanos, 9 y 10. A ti, en tu boca está la solución, la respuesta a esta interrogante. ¿Quieres ser de Cristo? Pues no hay problema. Cree en Él y recíbelo en tu corazón. Ya está. Y así es como verdaderamente vas a poder ser salvo y podrás comprobar que sí, que eras de los elegidos por Dios, de los que trajo a Jesús. ¿Se dan cuenta? Así es. Pero dice algo más. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Interesante, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cómo que esto que oyó al Padre? ¿Es que hemos escuchado una voz? Aquí dice algo muy importante. ¿Dónde encontramos la voz de Cristo? ¿Dónde encontramos la voz de Dios? Aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Hay personas que pueden decir, bueno, yo soy creyente, pero leo muy de vez en cuando la Biblia o no la leo nunca. Yo te quiero decir una cosa. Si se diera el caso que tú estás en esa situación, es como si le dijeras a Dios, Padre, no quiero oír tu voz. No quiero tener la oportunidad de oír la voz de Jesús. No quiero, no me importa, no me da la gana. Tú puedes
considerarte cristiano si haces eso? Si le niegas la oportunidad a Dios de que te hable a través de las Escrituras, ¿puede ser eso plausible? Definitivamente no. Por lo tanto, tienes que arrepentirte de esa actitud y buscar abrir las Escrituras para poder escuchar la voz de Dios que te va a hablar a tu corazón, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu alma y tú puedas arrepentirte, recibirlo y ser una persona salva, con vida eterna. Ya no hay condenación del infierno, ya tienes la vida eterna, tienes la promesa bienaventurada y tienes la resurrección como futuro. Y eso no porque te lo ganaste, porque eras una super maravilla. No, simplemente porque reconociste a Jesús para recibirlo en tu corazón. Pero para oír la voz de Dios, que es lo que menciona aquí, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Yo recuerdo cuando era todavía no creyente, en el colegio tuvieron la buena iniciativa de, en lugar de pedir uno de esos libros de religión, que compráramos el Nuevo Testamento. Yo recuerdo que compré, mi madre compró el Dios habla hoy, ¿no? El Nuevo Testamento. Y felizmente tuve la iniciativa de abrir ese Nuevo Testamento en mi casa, por supuesto, porque en la clase, en el colegio no lo leían prácticamente, pero en mi casa sí leí, abría y comencé a leer sobre Jesús. Años después me convertí, puede ser más o menos 5 años después, 7 años después. Pero ya esas palabras de Jesús comenzaron a tocar mi corazón. Incluso en ese momento yo era ateo. O sea, no creía en Dios. Pensaba, bueno, Dios quizás será tipo Spinoza, ¿no? El universo, una especie de panteísmo, una cosa así. Y yo no creía en Dios, pero el abrir el Nuevo Testamento, Jesús me habló. Y yo podía encontrar unas palabras que me cautivaron, aunque todavía fue un proceso que duró años, pero ya Dios me estaba hablando. Y recuerdo cuando leía las epístolas de Pablo, dije, uy, este es un mundo desconocido, nunca había visto algo así. Hay una espiritualidad, hay un espíritu en la palabra de Dios. Así como también hay libros del mundo que tienen un espíritu demoníaco, que es para más bien hacer que las personas se desvíen de Dios y se vayan al ateísmo y al mundo. También en la Biblia encontramos el poderoso poder del Espíritu Santo. Ahí no hay ningún demonio, ahí es el poder de Dios que va a hacer que Dios te hable a tu corazón y te convenza de pecado y que te dé el entendimiento de que necesitas arrepentirte y ir a Jesús para recibirlo en tu corazón y poder ser salvo. ¿Qué dice después? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que de Dios, o sea, el que vino de Dios es Jesús, este ha visto al Padre. De cierto os digo, y aquí termina el tema de hoy, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué simple, ¿no? Incluso parece demasiado fácil, pero no lo es. Porque a nosotros, quizás cada uno puede contar su historia, nos costó. Les parece sencillo, pero el corazón humano quiere todavía seguir en el mundo, seguir en su pecado, quiere que la luz de Dios no la ilumine para que no se revele las cosas malas que hace. Queremos la oscuridad, pero cuando nos damos cuenta que esa oscuridad nos lleva al infierno, ahí nos enteramos y decimos, no, yo necesito a Jesús, yo necesito que Él me salve, yo necesito recibirlo en mi corazón para poder ser salvo, para poder tener vida eterna, como ahí sentencia Jesús finalizando esta parte. Necesito eso. Y tengo que acudir a Jesús bajo ese interés, el interés de poder alcanzar la salvación. Por eso acabo con esta pregunta. Y si te has acercado a Jesús, ¿cómo te has acercado a Jesús? ¿Por las bendiciones o por la salvación y la vida eterna? ¿Cuál es tu postura? Pues si te acercas solamente por la bendición, mala cosa. Ahí hay unas alertas rojas, unas sirenas, como estos aviones cuando se van a caer o están cerca a tierra, comienzan a las luces rojas
Y las sirenas diciendo, cuidado, cuidado, estás en zona de peligro, arrepiéntete, reconoce de que el cristianismo no es el club de la bendición. Dios nos puede bendecir y gran manera, no te preocupes, pero también nos dice que podemos padecer sufrimiento y persecución, y tenemos que saber que lo que fundamentalmente obtenemos de nuestra fe en Jesús es la salvación de la condenación del infierno y la vida eterna. Eso es la fe cristiana y no otra cosa. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y misericordia, por todo este mensaje, Señor, que nos enseña que nadie puede pretender, Señor, por sus propias obras ser salvo, y que lo primero que hay que hacer, la primera obra, es recibir a Jesús creyendo en Él. Te pido, Dios, que si aquí hay personas que todavía no te conocen, que todavía no han dado ese paso de fe, tú toques sus corazones para que ellos puedan sentir, bajo el poder del Espíritu Santo, la irrefrenable ganas de orar y pedirte que entres en sus vidas, que entres en su corazón, que crean en Jesús para vida eterna, oh Dios. Te pido que nadie de los que han oído este mensaje ahora pueda, Señor, dejar de tomar esa decisión. Posiblemente la mayoría ya la ha tomado, pero si hay alguien que aún no la ha tomado, que pueda orar en lo secreto de su alma y poderle pedir a Jesús que entre en su corazón para que pueda ser perdonado sus pecados y pueda tener vida eterna. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a también a no interesarnos por las bendiciones para acudir a ti, sino más bien por tu salvación y la edificación espiritual que tú nos provees, que es lo más importante en la vida. No podemos ir a ti simplemente porque creemos, como el Evangelio de la Prosperidad, que es para ser bendecidos, sino más bien para ser salvos y para poder ser edificados, Señor, en Cristo, para gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.